En 1981, 4 jóvenes miembros de una banda de rock gaditana desaparecieron en un avión privado. Su avión desapareció del radar sin dejar rastro. Durante 19 años, los músicos permanecieron desaparecidos, su destino era un completo misterio que desconcertaba a los investigadores. Pero entonces, una expedición submarina de la Marina extrae algo impactante del fondo del océano, un descubrimiento que revelaría una oscura verdad para la que nadie estaba preparado. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje de la modesta sala de Elena Herrera en Puerto Estrella, proyectando delicados dibujos sobre las desgastadas páginas de su libro. A sus 63 años, Elena había aprendido a encontrar la paz en momentos sencillos como estos. Sus gafas de lectura se posaban sobre su nariz mientras se perdía en la familiar comodidad de una novela querida. El pequeño pueblo costero del norte de Cádiz había sido su refugio durante casi 2 décadas, desde aquel terrible día de 1981 en que desapareció su hijo de 20 años, vocalista de la banda Crimson Fireline. El timbre agudo del teléfono de la cocina rompió la tranquilidad. Elena suspiró, marcando cuidadosamente la página antes de levantarse del sillón. Sus articulaciones protestaron levemente mientras se dirigía a la cocina. El linóleo estaba fresco bajo sus pies en zapatillas. «Hola», respondió ella, esperando quizás ser un vendedor telefónico o un número equivocado. «¿Señora Herrera?» La voz era formal y oficial. «Soy el teniente comandante Jackson, de la Marina de los Estados Unidos. Llamo al Departamento de Policía de Puerto Estrella por su hijo, Iker Herrera». Elena se quedó sin aliento. Después de 19 años, había dejado de esperar estas llamadas. ¿De qué se trata, señora? Hemos recuperado lo que creemos que es el jet privado en el que viajaban su hijo y su banda cuando desaparecieron. Necesitamos que vengan a la base naval de Rota. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Elena se aferró a la encimera de la cocina, con los nudillos blancos. «No tengo tiempo para bromas», dijo con brusquedad. «Mi hijo desapareció hace 19 años en un accidente aéreo. No creo que siga vivo, y no quiero que perturben mi paz». Colgó de golpe antes de que el hombre pudiera responder, con las manos temblorosas mientras el dolor que tanto se había esforzado por reprimir amenazaba con desbordarse. No solo había perdido a Iker. Poco después, su esposo, Manuel, también fue ingresado en un hospital psiquiátrico, aunque fue declarado normal y dado de alta 5 años después. Al regresar a una vida tranquila y aislada, se mantuvo alejado de Elena y aislado del resto de la comunidad. El estrés por la desaparición de su hijo lo había transformado por completo. Elena regresó a su silla, pero las palabras de la página se le nublaron, no podía enfocar. El teléfono volvió a sonar, insistente. Lo dejó sonar 4, 5, 6 veces, finalmente, molesta por la insistencia, contestó. «Ya se lo dije, señora Herrera. Por favor, no cuelgue». Esta vez, era una voz de mujer, tranquila y profesional. «Soy la agente del FBI Diana Trueno. Entiendo que sea difícil de creer, pero efectivamente hemos recuperado la aeronave. La Marina no le estaba tomando el pelo, señora. La necesitamos en la base». Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Lo siento», susurró. «Pensé. Voy». «Gracias». «Señora Herrera, ¿necesita transporte?» «No, yo me las arreglaré». Elena colgó y se preparó mecánicamente. Eligió un sencillo vestido azul marino y zapatos cómodos, sus movimientos eran automáticos mientras salía de su casa hacia la estación de tren. Un coche conocido se detuvo. La ventanilla bajó, revelando los rostros curtidos de Patricia y Donato Mendoza. La voz de Patricia estaba cargada de emoción. «¿También van a la base naval de Rota?» Elena asintió, incapaz de hablar. Los reconoció al instante, a pesar de los años, su hijo había sido el bajista de Crimson Fireline. «Ven con nosotros», ofreció Donato, abriendo la puerta trasera.
Elena aceptó agradecida, acomodándose en el asiento de cuero. Patricia se giró para mirarla. Los Klein también vienen de camino, los tíos de Diego. Sus padres fallecieron hace 2 años. Y los Marino, los primos de Ricardo, estarán allí, sus padres murieron de viejos. El viaje duró varias horas, lleno de un tenso silencio, interrumpido por los ocasionales sollozos de Patricia. Elena miraba por la ventana, contemplando la costa gaditana pasar borrosa. Cuando finalmente llegaron a la base naval de Rota, la seguridad era abrumadora, personal de la Armada, agentes del FBI, policía local, equipos forenses y lo que parecían ser científicos de la expedición. La agente Trueno lo recibió en la puerta, con su placa reluciente. Era más joven de lo que Elena esperaba, con una mirada penetrante que no se perdía nada. Gracias a todos por venir. Sé que esto es difícil. Los condujo a través de la base hasta un campo abierto. Elena se quedó sin aliento al verlo, el mismo avión a reacción de las fotos de Manuel. Su esposo había tomado fotos con su cámara de rollo de película antes de que la banda despegara, queriendo inmortalizar lo que él llamaba su carrera de estrella fugaz. Reveló esas fotos para el recuerdo y como prueba policial, ahora, el avión se alzaba ante ellos, un fantasma del pasado. El óxido surcaba su fuselaje, antaño blanco, las algas colgaban de las alas como mortajas matinales, y las franjas rojas que antes eran tan vibrantes ahora estaban desteñidas a marrón. El doctor Martínez, el científico principal de la expedición, dio un paso al frente. Estábamos en una expedición ecológica a aguas profundas, explorando respiraderos hidrotermales. Nuestro sonar detectó reflejos metálicos inusuales, y cuando nuestra cámara sumergible confirmó que se trataba de una aeronave a 12.000 pies de profundidad, contactamos de inmediato a las autoridades. Señaló el avión. La Marina y el FBI colaboraron para recuperarlo utilizando una grúa marina de alta resistencia desde nuestro buque de investigación. El pecio estaba sorprendentemente intacto, la puerta sellada y las ventanas agrietadas hacia adentro. Es notable lo bien conservados que están el cuerpo y la embarcación. Los ojos de Elena encontraron varias bolsas para cadáveres colocadas respetuosamente sobre lonas cerca del avión. Se le encogió el corazón. ¿Es eso? El agente Trueno asintió con gravedad. Por eso lo necesitamos aquí, para su identificación. El doctor Martínez añadió, a profundidades extremas, con poco oxígeno, bajas temperaturas y poca perturbación, los cuerpos se descomponen mucho más lentamente. Es plausible que aún sean identificables después de 19 años bajo el agua. Patricia Mendoza agarró el brazo de su esposo. Por favor, necesitamos ver. Los oficiales intercambiaron miradas antes de abrir con cuidado la primera bolsa. El gemido de Patricia resonó en el aire. Teo, mi bebé. Incluso después de 19 años, los pantalones rojos con estampado de leopardo eran inconfundibles. Teo Mendoza, el bajista que siempre vestía de forma extravagante, fue identificado de inmediato. La segunda bolsa reveló a Diego Klein, su chaleco de cuero y la distintiva hebilla del cinturón confirmaban su identidad. Su tía y su tío se desplomaron uno contra el otro, sollozando. Las demás bolsas contenían nombres que ninguno reconoció, ni el piloto ni los auxiliares de vuelo. Vestían trajes caros, ahora deteriorados, pero que aún sugerían riqueza. Se suponía que los chicos se reunirían con un sello discográfico y un productor internacional, dijo Elena en voz baja. ¿Algún distribuidor? Estos hombres podrían ser parte de su empresa. Mi esposo era el representante de la banda, pero rara vez compartía detalles conmigo en ese entonces, aunque creo que lo compartió todo con la policía. La agente Rodríguez, quien llevó el caso original de personas desaparecidas, confirmó su relato. Manuel Herrera se volvió violento y le diagnosticaron una enfermedad mental aguda poco después de la desaparición. Fue liberado 5 años después y regresó a una vida de aislamiento. Intentamos contactarlo, pero se negó a venir. El equipo forense entró, fotografiando y examinando.
Un técnico levantó la vista bruscamente. Heridas de bala, todas las víctimas presentan evidencia de disparos. La expresión del agente Trueno se endureció. Algo muy grave ocurrió en el aire. Probablemente murieron en el frente. La ausencia del piloto sugiere que el avión estaba en piloto automático y él saltó en paracaídas. Elena sintió una chispa de esperanza desesperada. Los cuerpos de Iker y Ricardo no están aquí. Quizás haya una posibilidad. Siguen vivos, es posible, admitió el agente. Nadie los ha visto, pero estamos convirtiendo esto de un caso de persona desaparecida a una investigación criminal. La prensa llegó como buitres, con cámaras y micrófonos a toda velocidad. Una reportera se colocó frente al avión y habló rápidamente a su cámara, Crimson Fire Line, Iker Herrera como voz principal, Teo Mendoza al bajo, Diego Klene a la guitarra rítmica y coautor, Ricardo Moreno a la guitarra principal. Muchos lugareños los recordaban de sus conciertos en pequeños bares. Empezaban a tener éxito vendiendo su música cuando desaparecieron. Las familias fueron entrevistadas una por una. Cuando llegó el turno de Elena, se paró frente a las cámaras, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Había perdido toda esperanza, admitió, pero con esta nueva evidencia, rezo para que la policía encuentre algo más sobre mi hijo. Miró directamente a la cámara. Iker, si estás viendo esto, por favor, vuelve conmigo, vuelve a casa. Las demás familias continuaron su duelo públicamente, pero Elena no pudo, había aprendido a reprimir sus emociones. Al concluir las entrevistas, un policía se acercó. Señora Herrera, ¿podemos acompañarla a casa? Ella asintió agradecida. Mientras caminaban hacia la patrulla, vio el avión por última vez. 19 años había permanecido en las profundidades del océano, guardando sus terribles secretos. Ahora esos secretos salían a la luz, y Elena no estaba segura de estar preparada para lo que pudieran revelar. El camino a casa transcurrió en silencio. El joven agente pareció comprender, necesitaba tranquilidad. Al llegar a su casa, la acompañó hasta la puerta. Señora, si necesita algo. Gracias, dijo Elena en voz baja. Esperó a que su patrulla desapareciera por la esquina antes de entrar en su casa. En el pasillo, Elena apretó la espalda contra la puerta cerrada y finalmente se soltó. Las lágrimas brotaron en sollozos fuertes y agitados, 19 años de dolor derramándose en la seguridad de su hogar. Se deslizó hasta el suelo, con su vestido azul marino ondeando a su alrededor, y lloró por su hijo perdido, por los niños que habían muerto, por todos los años de no saber. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 20 minutos, Elena se recompuso. Se apoyó en la pared para ponerse de pie, con las rodillas protestando, y se dirigió al pequeño estudio donde estaba su antiguo ordenador. El aparato cobró vida lentamente y ella accedió a su antiguo foro de Usenet. No había publicado en casi una década. El grupo de apoyo para familias de desaparecidos había sido su salvavidas en los primeros años, pero finalmente lo dejó, incapaz de soportar el ciclo constante de esperanza y decepción. Ahora le temblaban los dedos al escribir, encontraron el avión. Después de 19 años, la Marina lo sacó del océano. 2 de los chicos estaban dentro, muertos a tiros. Mizai no estaba. No sé qué pensar. Las respuestas llegaron rápidamente. Algunos ofrecieron oraciones y ánimo, otros, quizás más realistas tras años de esperanzas frustradas, le advirtieron con delicadeza que no esperara demasiado. Un mensaje decía, Elena, después de 19 años, por favor, protege tu corazón. Perdió la noción del tiempo leyendo y respondiendo, y los nombres de usuario familiares le traían recuerdos. Cuando por fin miró el reloj, la invadió el pánico, su cita con el médico era en 45 minutos, y el viaje en autobús duraba 30. Elena también quería visitar a Manuel en su casa, él merecía saber lo del avión, a pesar de su tensa relación. Agarró su bolso y salió corriendo,
caminando tan rápido como sus piernas envejecidas se lo permitían. El autobús arrancaba justo cuando llegó a la parada. Saludó frenéticamente, pero el conductor no la vio. Frustrada, miró el horario, faltaban 40 minutos para el siguiente. Un hombre estaba al fondo de la parada de autobús, manteniendo la distancia, pero observándola atentamente. Tendría unos 50 años y vestía una chaqueta descolorida y vaqueros. Algo en su mirada la incomodó profundamente. «¡Qué buen día!», dijo Elena, intentando calmar la tensión. El hombre no sonrió, su mirada era fría, casi hostil. «Te vi en las noticias esta mañana», dijo secamente. «Tu hijo creía que ya estaría muerto, probablemente hundiéndome en el fondo de alguna zanja». Elena retrocedió. «¿Cuál es tu problema?». Se acercó otro autobús, no el suyo. El hombre subió sin decir nada más. A través de la ventanilla, la siguió mirando fijamente, con una expresión indescifrable, pero de alguna manera amenazante. Elena intentó calmar su corazón acelerado. «Hay gente que es cruel», se dijo. No entendían el dolor de perder a un familiar. Miró su reloj, le quedaban 30 minutos. El teléfono público del supermercado estaba a 3 manzanas. Podría llamar a su marido y contarle la noticia. El paseo la ayudaría a despejarse. El supermercado estaba lleno, los compradores entraban y salían con sus compras. Elena localizó el teléfono público y marcó el número familiar de su esposo. Le contó todo. Manuel se había negado inicialmente a reconocer nada sobre el avión encontrado, pero Elena finalmente lo convenció de que lo escuchara. «Estaré allí a las 3», le aseguró. «Justo después de mi cita con el médico». Colgó y se dio la vuelta para irse, se le heló la sangre. El mismo hombre de la parada estaba justo detrás de ella, tras haber aparecido en silencio. «¿Qué?», dijo con rudeza cuando ella jadeó. Elena no respondió. Se alejó rápidamente, con sus zapatos cómodos resonando en el pavimento. Echó miradas nerviosas por encima del hombro. El hombre había descolgado el teléfono público, pero la siguió con la mirada mientras caminaba. Algo iba muy mal, no era casualidad. Elena aceleró el paso, consciente de repente de lo vulnerable que era, una mujer de 63 años sola en la calle. Las tiendas familiares de Puerto Estrella de repente le parecieron menos reconfortantes. Necesitaba llegar a un lugar seguro, a un lugar con gente. Elena cruzó las puertas automáticas del supermercado, sintiéndose inmediatamente más segura entre los compradores del fin de semana. El sonido familiar de las ruedas de los carros y el pitido de los escáneres de los cajeros la ayudó a calmar los nervios. Vio una señal de parada de autobús a través de la ventana cerca de la entrada del supermercado, más cerca que caminando de vuelta a la parada original. La tienda estaba repleta de productos frescos y pasillos de comestibles que ocupaban la primera planta. Elena había comprado allí a menudo a lo largo de los años, encontrando consuelo en la rutina. La escalera mecánica que subía a la segunda planta zumbaba suavemente. Se agarró a la barandilla y subió, pensando en Manuel, siempre le habían encantado las revistas National Geographic. Incluso en su estado actual, las fotos parecían tranquilizarlo. El segundo piso daba a la sección de electrónica. Filas de voluminosos televisores CRT mostraban la misma imagen, su propio rostro hablando con los periodistas hacía apenas unas horas. Las noticias ya habían recogido la noticia. Se detuvo, paralizada por la surrealista imagen de sí misma multiplicada en 20 pantallas, pidiéndole a su hijo que volviera a casa después de 19 años. El reportero decía que las imágenes mostraban el avión recuperado, con el casco oxidado goteando agua de mar. Una mujer con una cesta de la compra se detuvo a su lado. «Dios mío, eres tú, ¿verdad? Eres la madre». Antes de que Elena pudiera responder, otros comenzaron a reunirse. Un anciano le tocó el hombro con suavidad. «Siento mucho tu pérdida, querida».
A mi sobrino le encantaba Crimson Fire Line, dijo una mujer más joven. Tocaban en el Mickey's Bar todos los jueves. La multitud se apretujaba, con voces que se superponían con preguntas y condolencias. Elena sintió una opresión en el pecho, abrumada por la repentina atención. Intentó retroceder, pero se vio acorralada. Por favor, denle espacio a la señora, ordenó una voz firme. Elena levantó la vista, esperando encontrar al personal de seguridad de la tienda. En cambio, el hombre de la parada se abrió paso entre la multitud. Antes de que pudiera protestar, la agarró de la muñeca y la apartó. Su agarre era férreo a pesar de sus intentos de resistirse. ¿Qué estás haciendo?, jadeó. Él no respondió, llevándola hacia una escalera de emergencia. La puerta estaba marcada como «solo personal autorizado», pero estaba entreabierta. La empujó y la metió dentro. La escalera estaba tenuemente iluminada, las paredes de hormigón resonaban con sus pasos. Elena se soltó la mano bruscamente. ¿Por qué me sigues? La expresión del hombre era fría y profesional. No soy su salvador, señora. Estoy aquí para vigilarla y entregarle un mensaje. Se acercó, y Elena. Apoyado contra la pared, siseó, si hablas con alguien de esto, la policía, el FBI, quien sea, será el fin de todo. Con un movimiento rápido, la atrajo hacia sí y presionó algo duro contra su estómago. Elena bajó la vista y vio el metal negro de una pistola. El terror la invadió. Por favor, susurró. Si sabe dónde está mi hijo, si está vivo. Habla, y ya puedes despedirte de esa oportunidad, gruñó. Será mejor que te hundas en el océano antes de que te encuentren. El hombre que me envió no es amable. La mente de Elena daba vueltas. ¿Cómo sé que de verdad sabes algo de Iker? El hombre la observó y luego habló en voz baja, la hija del farero espera en la orilla, contando las estrellas caídas. A Elena se le heló la sangre. Era la letra de una canción que Iker había estado escribiendo justo antes de desaparecer. Nunca la terminó, nunca la interpretó, solo ella la escuchó una noche, cuando él tocó la melodía con su guitarra acústica. «Lo sabemos todo», continuó el hombre. «Tus citas con el médico cada 2 semanas, tus compras los martes, tu marido en colinas del atardecer. Llevamos años observándote. Mi hijo está realmente vivo», se quebró la voz de Elena. El hombre retrocedió, palmeando su arma oculta. «Cállate la boca. Hablaremos otra vez, pero si eres imprudente, si le dices una palabra a alguien sobre esto, no lo dudaré. Les pasarán cosas malas a ti y a tu hijo». Se dio la vuelta y bajó las escaleras, sus pasos resonaron hasta que se desvanecieron. Elena se quedó paralizada y luego se desplomó contra la pared. Las lágrimas corrían por su rostro mientras temblaba violentamente, su corazón latía con tanta fuerza que temía que se desmayara. La puerta de emergencias se abrió de repente y un joven empleado de la tienda se asomó con preocupación en el rostro. «Señora, ¿se encuentra bien? No debería estar aquí. ¿Necesita que llame a un médico?» Elena se obligó a enderezarse. «No, estoy bien. Solo necesitaba un momento». La reconoció en sus ojos. «Eres la chica de las noticias. Siento mucho lo de tu hijo». «Gracias», logró decir Elena, abriéndose paso a empujones. Se había olvidado por completo de la revista National Geographic, ahora solo importaba escapar. Encontró la escalera mecánica y bajó rápidamente, agarrándose a la barandilla con los nudillos blancos. La salida del supermercado parecía estar a kilómetros de distancia. A través de las puertas de cristal, vio acercarse su autobús. Elena salió corriendo y, medio corriendo, medio a trompicones, se dirigió a la parada. Las puertas ya se habían cerrado, pero el anciano conductor la vio agitando la mano desesperadamente. «Por favor», jadeó.
El conductor, un hombre de rostro amable que parecía tener unos 70 años, volvió a abrir las puertas. Tómate tu tiempo, querida. Elena subió, buscando a tientas su pase de autobús con manos temblorosas. Muchas gracias. Se dirigió a la zona reservada para personas mayores y se dejó caer en un asiento. Mientras el autobús arrancaba, miró hacia el supermercado. Ni rastro del hombre, pero sus palabras resonaron en su mente, llevamos años observándolo. Si Iker estaba realmente vivo, ¿en qué se había convertido? ¿Quién era ese hombre y qué precio tendría que pagar para volver a verlo? Elena bajó del autobús en el complejo hospitalario, con las piernas aún temblorosas por el encuentro en el supermercado. El familiar edificio médico se alzaba ante ella, con sus paredes beige y ventanas tintadas, testimonio de años de visitas rutinarias. Se registró en recepción, se le tomó la presión arterial de rigor y se sentó en la sala de espera hasta que la llamaron. El doctor Peterson fue tan eficiente como siempre, revisando su medicación para el corazón y prescribiendo nuevas recetas. Elena apenas oyó sus recordatorios sobre cómo evitar el estrés, su mente volvía una y otra vez a la amenaza del hombre y a la letra imposible de esas canciones. Cuando por fin salió de la cita, con la bolsa de medicamentos en la mano, el sol de la tarde ya estaba declinando. Se quedó en la parada del autobús frente al hospital, desgarrada. El hombre le había advertido explícitamente que no hablara con nadie, pero Manuel merecía saberlo del avión. Seguía siendo su esposo a pesar de todo. No podía abandonarlo sin más. La bocina de un coche interrumpió sus pensamientos. Al otro lado de la calle, un sedán oscuro estaba parado. El hombre de antes estaba al volante, indicándole que se acercara con un breve asentimiento. A Elena se le encogió el estómago. Consideró volver corriendo al hospital, pero sus palabras anteriores resonaron en sus oídos: te pasarán cosas malas a ti y a tu hijo. Cruzó la calle lentamente, sintiendo cada paso como una traición a su buen juicio. El hombre bajó la ventanilla. Sube atrás, ordenó. Elena dudó. Ni siquiera sé quién eres. Ahora, siéntate atrás, espetó, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Contra todo instinto, Elena abrió la puerta trasera y se deslizó dentro. Los seguros se cerraron al instante. Sé que planeabas visitar a tu marido. Estás esperando el autobús para allá, no para volver a casa, dijo el hombre, incorporándose al tráfico. No puedo permitir que eso pase. Elena protestó: solo necesito contarle lo del avión. Tiene derecho a saberlo. No, no puedes, dijo. Tiró unas esposas al asiento trasero. Elena las miró con incredulidad. No te conozco. No confío en ti. Debería haber llamado a la policía. Estaba poniendo a prueba mi paciencia, pensó. Con un movimiento fluido, el hombre se giró y la agarró por las muñecas, poniéndole las esposas a pesar de su forcejeo. Si haces un ruido, te mato aquí mismo. El terror paralizó a Elena mientras él reanudaba la marcha. Dejaron atrás Puerto Estrella. Las calles familiares dieron paso a la autopista, luego a caminos estrechos bordeados de imponentes pinos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 40 minutos, tomó un camino de tierra apenas lo suficientemente ancho para el coche. Una cabaña apareció entre los árboles, pequeñas ventanas aisladas, oscuras. Aparcó y la sacó, sujetándola firmemente del brazo. Dentro de la cabaña olía a moho y humo viejo. Muebles escasos, una chimenea de piedra, poco más. ¿Por qué haces esto?, preguntó Elena. La policía me buscará si no aparezco. Me registrarán. No puedes tenerme aquí para siempre. Puedo y lo haré. Ahora tienes que callarte, por tu propio bien. Sacó un rollo de cinta adhesiva negra y se la envolvió en la boca. A pesar de sus protestas apagadas, salió, sacando un cigarrillo y un celular. Por la ventana,
Elena lo observó pasearse mientras hablaba. Al notar su mirada, se alejó, para no oírla. Elena probó las esposas, pero eran de calidad profesional, imposible que sus manos artríticas se resbalaran. El pánico le subió a la garganta. Tenía 63 años, una afección cardíaca, secuestrada por un desconocido que decía saber de la desaparición de su hijo. El hombre regresó, aplastando el cigarrillo con la bota. Se acercó a la pared del fondo y presionó lo que parecía un panel de madera común y corriente. Una sección se abrió hacia adentro, revelando un compartimento oculto. Extrajo varios paquetes pequeños envueltos en plástico, cada uno con un polvo blanco. Elena abrió los ojos de par en par, sabía exactamente qué eran. Le arrancó la cinta de la boca. Ella jadeó, ¿qué es eso? Tienes que tragarte estos paquetes. Son drogas. Elena negó con la cabeza con fuerza. No. No lo haré. Mátame si es necesario, pero no lo haré. ¿Por qué me haces esto? Solo soy una anciana afligida que morirá pronto de todas formas. El hombre puso los paquetes sobre la mesa. Me llamo Adrián Cañovas. Tengo asuntos con su hijo. Si alguna vez quiere verlo, hará exactamente lo que le diga. Por favor, suplicó Elena. Tengo un problema cardíaco. Esto podría matarme. Si eres un hombre decente, debe haber otra solución. Adrián sacó su arma y la presionó contra su sien. No soy un buen hombre. Te tragas estos paquetes o aprieto el gatillo. 3, 2. Con manos temblorosas, Elena cogió uno de los paquetes. Era pequeño y estaba bien envuelto. Se lo puso en la lengua y se obligó a tragar. Luego otro. 4 en total. Bien, Adrián bajó el arma y sacó un frasco de pastillas. Toma esto. Te ayudará a mantener los paquetes intactos dentro. Elena se tragó las pastillas y lágrimas secas corrieron por su rostro. No hagas preguntas, dijo Adrián. Es mejor para todos, especialmente para ti, si no sabes mucho. Esto no te matará. Solo eres un medio de transporte. Le volvió a esposar las manos y la ató a una silla de madera con una cuerda áspera. Pronto vendrán a buscarte. Cállate y verás a tu hijo. Elena estaba sentada atada en la oscura cabina, con paquetes de drogas como plomo en su estómago, preguntándose en qué se había convertido su hijo para que esta pesadilla fuera el camino hacia él. Pasaron unos instantes. Elena sintió que la medicación hacía efecto, una somnolencia intensa la invadió. Sus pensamientos se volvieron lentos, desconectados. Rezó para que fueran solo las pastillas que Adrián le había dado, y no los propios paquetes, los que filtraban su contenido en su organismo. La habitación empezó a desdibujarse en los bordes. Se sintió ingrávida, como si flotara sobre la silla. El tiempo perdió sentido. Pasaron minutos u horas antes de que oyera el estruendo de un vehículo acercándose. A través de su confusión, vio los faros de un camión grande, cuya silueta se arremolinaba en su visión aturdida. El rostro de Adrián apareció ante ella, sus rasgos ondulándose como el agua. Hora de irnos, su voz pareció resonar a lo lejos. Sintió sus manos abriendo las esposas y desatando la cuerda. Sus piernas apenas. La sostuvo mientras la ayudaba a incorporarse. El mundo se balanceaba con cada paso hacia la puerta. Afuera, el aire nocturno le azotaba el rostro como seda fría. Había hombres junto a la camioneta, de cabello oscuro, hablando español rápidamente. Parecían mexicanos, sus rostros eran duros y curtidos. Uno la agarró bruscamente, empujándola hacia la parte trasera del vehículo. Viejo, gruñó. El área de carga de la camioneta era más grande de lo que esperaba, pero el hombre no la dejó en el espacio principal. Presionó lo que parecía la pared interior, y una sección se abrió hacia adentro, un compartimento oculto. Entra.
Mantente en silencio. Elena se agachó por la abertura. Sus ojos, bajo la influencia de la droga, se acostumbraron lentamente a la oscuridad. Las siluetas se transformaron en personas, mujeres, todas jóvenes, algunas de apenas 18 años. Estaban sentadas contra las paredes, en silencio y con la mirada hundida. Era la única mayor de 30, y mucho menos de 60. La comprensión la golpeó incluso a través de la niebla de la medicación, lo había visto en películas, leído en los periódicos, trata de personas, tráfico de drogas. Ahora formaba parte de ello, voluntariamente o no. La puerta secreta se cerró, sumiéndolos en una oscuridad total. El motor del camión rugió y comenzaron a moverse. Elena encontró un sitio contra la pared y se dejó caer, con las rodillas dobladas. El tiempo perdió sentido en la oscuridad. El camión se detenía de vez en cuando. Podía oír voces apagadas, a veces la puerta principal de carga abriéndose, pero su compartimento oculto permanecía sellado. Las mujeres más jóvenes permanecían en silencio, claramente experimentadas en esta horrible rutina. Elena dormitaba entrecortadamente, despertándose cuando la camioneta pasaba por los baches. Poco a poco, los efectos de la medicación comenzaron a desaparecer, su mente se aclaró y trajo consigo el horror de su situación. Estaba siendo contrabandeada a través de fronteras desconocidas con drogas en su cuerpo, rodeada de mujeres víctimas de trata. Después de lo que parecieron días, pero probablemente fueron muchas horas, el camión finalmente se detuvo. Ahora se oían voces diferentes, ásperas y guturales, hablando inglés con acento y algo que sonaba a ruso. El panel secreto se abrió, una luz brillante inundó la habitación, haciendo que todos entrecerraran los ojos. La silueta de un hombre corpulento se recortaba en el hueco. ¡Fuera, todos! ¡Muévanse! Entraron a trompicones en lo que parecía un almacén, suelos de hormigón, vigas metálicas, olor a aceite de motor y a algo químico que no pudo identificar. Más hombres de rasgos eslavos esperaban, todos armados. Los condujeron a una habitación lateral y les ordenaron formar una fila. Junto a ella había una habitación más pequeña marcada con una advertencia de radiación. Las piernas de Elena temblaban, en parte por el largo confinamiento, en parte por el miedo, mientras observaba cómo llamaban a las mujeres una a una. Cada vez, el zumbido bajo de la máquina de rayos X resonaba siniestramente. Cuando llegó su turno, siguió al hombre que la empujó hacia adelante y le gritó que se apoyara contra la fría pared de metal. Momentos después, entró otro hombre. El lado izquierdo de su rostro estaba grotescamente desfigurado, aplastado y mal curado, formando una mueca permanente. Llevaba una bandeja con pequeñas tazas llenas de líquido. «Bebe», ordenó. «Para pasar los paquetes». Las jóvenes obedecieron de inmediato. Elena dudó, con la mano temblorosa, al tomar una taza. El hombre de la cara rota se dio cuenta y la observó con disgusto. «¿Por qué nos envían ancianas?», le preguntó a su compañero en un inglés con un fuerte acento. «Apenas puede mantenerse en pie, y solo llevaba 4 paquetes dentro», respondió el otro. «Tengo que preguntarle al jefe». El hombre con la cara destrozada se acercó a Elena, su aliento fétido. «Bebe, babushka, o te hago beber». Elena tragó el líquido amargo. Mentalmente, se maldijo por confiar en Adrian, debería haber dejado que le disparara en esa cabaña. Al menos habría sido rápido. Ahora estaba sola a merced de esos monstruos. «Le llevo a la anciana a Bruno», anunció el hombre con la cara destrozada. «Él se encargará de ella. Quizás la próxima vez enviemos un mensaje a los proveedores, nada de una abuela destrozada que ni siquiera puede mantenerse erguida. Este es un producto defectuoso». Las otras mujeres miraron a Elena con ojos vacíos, habían visto demasiado como para sentir compasión. El hombre la agarró del brazo, clavándole los dedos profundamente. Sus delgados músculos no la protegían, sintió su agarre rozando el hueso. «Muévete», ordenó,
arrastrándola hacia la puerta. Elena se tambaleaba, preguntándose si volvería a ver la luz del día, si este viaje de pesadilla la llevaría realmente a Iquero o si simplemente desaparecería como tantos otros que se cruzaron con estos hombres. Salieron de la habitación y recorrieron una serie de pasillos, cada uno más oscuro que el anterior. El hombre de rostro destrozado no soltó el brazo de Elena. Finalmente, se detuvo ante una puerta negra, con la pintura descascarada como piel enferma. La abrió de golpe, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La temperatura bajaba con cada paso. Al final, otra puerta negra aguardaba. El hombre la empujó y metió a Elena. Ella tropezó, casi cayéndose, pero él la sujetó del brazo y la levantó de un tirón. La habitación que la recibió fue una pesadilla hecha realidad, paredes rojas, suelo rojo. Entonces se dio cuenta con horror, cuando el olor la golpeó como un puñetazo, carne cruda y excrementos humanos. El hedor de un matadero mezclado con el de una fosa séptica. En el centro de la habitación, 3 mujeres estaban arrodilladas en fila, con los ojos vendados, amordazadas y las manos atadas a la espalda. Temblaban, pero no emitían ningún sonido. Un hombre estaba de espaldas a ellas, con el arma en alto, apuntando a la cabeza de la primera mujer. Gerardo. Espera, ¿dónde está Bruno? Gritó el hombre con la cara destrozada. Necesito que se encargue del proveedor que nos envió a la anciana a por el topo. El hombre llamado Gerardo se giró, y el mundo de Elena se tambaleó. A pesar de sus 19 años, a pesar del contexto diferente, reconoció ese rostro al instante, Ricardo Mareno, amigo de su hijo, guitarrista principal de Crimson Fireline. Su rostro infantil apenas había envejecido, aún juvenil. Sus miradas se cruzaron y el reconocimiento brilló en las suyas, seguido inmediatamente por la alarma. Creo que eres, empezó Elena. Ricardo se aclaró la garganta ruidosamente, interrumpiéndola. Dame una mordaza, una venda y bridas, le gritó al hombre con la cara destrozada. Los artículos fueron entregados rápidamente. Ricardo se movía con una eficiencia experta, amordazó a Elena primero, luego le vendó los ojos y finalmente le sujetó las muñecas con bridas de plástico. Sus manos eran firmes y profesionales, nada que ver con el chico amable que tocaba la guitarra en su garaje. La llevaré con Bruno, dijo Ricardo. Que él se encargue de esto. Presionó la pistola en la mano del hombre con la cara destrozada. Tú acaba con estos 3. Incluso con la venda en los ojos, Elena percibió el placer del hombre. Claro, termino. La mano de Ricardo se cerró alrededor del brazo de Elena, más suave que la del hombre anterior, pero aún firme. La guió hacia lo que ella supuso era la puerta tras ellos. Oyó pasos y el gemido ahogado de una mujer. Estaban subiendo las escaleras cuando sonó el primer disparo, luego el segundo, luego el tercero, 3 disparos precisos. Elena sintió náuseas, pero la mordaza le impidió vomitar, las lágrimas empaparon la venda. Ricardo la jalaba hacia arriba por la puerta negra, de vuelta al pasillo superior. Su paso era rápido, pero no presa del pánico, era su rutina. Elena se dio cuenta de que el amigo de su hijo, el chico tímido que se sonrojaba cuando las chicas le hablaban, se había convertido en eso. Caminaron en silencio por otro pasillo. Elena contaba sus pasos, intentando orientarse, pero la venda lo desorientaba todo. Finalmente, Ricardo se detuvo. Ella oyó que se abría una puerta y él la guió hacia lo que parecía un espacio más pequeño, quizás una oficina, lejos de la planta principal del almacén. El horror de lo que había presenciado, sumado a la conmoción de ver a Ricardo, le aflojó las piernas. Si Ricardo estaba allí, vivo y trabajando para estos monstruos, entonces tal vez Iker también. Entraron en la habitación y Gerardo se detuvo. Llamó a una puerta interior, 3 vueltas bruscas, una pausa, y luego 2 más. Elena oyó que cerrojos se cerraban desde dentro. La puerta se abrió y la empujaron.
Siéntate, ordenó Ricardo. Elena se sentó con cuidado en lo que parecía una silla de cuero. Aún ciega y atada, oyó cómo la puerta se cerraba y volvía a cerrarse. Entonces, unas manos le quitaron la mordaza. Jadeó en busca de aire limpio. A continuación, cortaron las ataduras, liberando sus muñecas. Finalmente, unos dedos fríos le levantaron la venda. Elena parpadeó bajo la luz fluorescente y su corazón se detuvo. Iker se arrodilló ante ella, su hijo 19 años después. El mismo cabello largo y ondulado, aunque ahora con canas prematuras, la misma piel pálida que los desconocidos a menudo confundían con albinismo, los mismos labios carnosos y ojos hundidos, mayores, más duros, pero inconfundiblemente Zane. ¿Zane? La voz de Elena se quebró. ¿De verdad eres tú? Se giró para mirar a Ricardo, confirmando lo que sospechaba. Eres Ricardo, ¿verdad? ¿Adrián cumplió su promesa? Iker dijo en voz baja, ese hombre no es menos malvado que Alex Sokolov. Elena recorrió con la mirada la oficina. Una placa en el escritorio decía, gerente. Se le encogió el estómago. ¿Qué pasó? ¿Ambos trabajan para esta gente? No hay tiempo para explicaciones, dijo Iker con urgencia. Y nadie puede saber que somos parientes. ¿Entiendes? Antes de que Elena pudiera responder, se desató el caos afuera, hombres gritando en ruso e inglés, el estruendo de los disparos, gritos. Ricardo se movió al instante y echó el cerrojo de la puerta de la oficina. Iker fue a un archivador, abrió un cajón de golpe y sacó 2 pistolas. Hay un teléfono, lo vio Elena en el escritorio. Deberíamos llamar a la policía. Nos rescatarán. Podemos volver a nuestras vidas. No, madre, la voz de Iker era dura, desconocida. Estas son nuestras vidas ahora. Lo que los hombres de Adrián están tomando, este lugar, él prometió reunirme contigo si me ponía de su lado. Él nos protegerá. No, dijo Elena, poniéndose de pie y tomando el teléfono. No tiene por qué ser así. Iker se interpuso entre ella y el escritorio, bloqueándole el paso. Su mirada era fría. No lo entiendes. No esperaba reencontrarme con mi hijo así. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. No eres una criminal. Eres víctima de un choque. A veces hay una delgada línea entre la víctima y el criminal, respondió Iker. Tenemos que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Puños fuertes golpearon la puerta. Abraham, gritó Bruno con un marcado acento ruso. Nos atacaron. Alejo se fue. Necesitamos asegurar la oficina. Iker y Ricardo intercambiaron miradas, pero guardaron silencio. Más golpes, más exigencias en ruso, y luego disparos justo al otro lado de la puerta. Las voces rusas se cortaron a media frase. Elena oyó cuerpos cayendo al suelo. Se oyó un golpe diferente, más suave, casi casual. Soy yo, dijo una voz con acento mexicano. Adrián. Ricardo miró a Iker, quien asintió. Elena observó a su hijo empuñar el arma con soltura. 19 años en este infierno le habían arrebatado la inocencia que alguna vez tuvo. Ricardo abrió la puerta con cautela. Adrián Cañovas entró rápidamente, con la camisa manchada de sangre y el acre olor a pólvora impregnado en él. Cerró la puerta tras él y echó los cerrojos. Hecho, anunció Adrián, secándose el sudor de la frente. Mis hombres y yo cumplimos con nuestra parte del trato. Este imperio es mío ahora. Miró directamente a Iker. Quiero su lealtad, la de ambos. Traté muy bien con Alejo en su oficina. Le metí 3 cacahuetes en la cabeza. Alejo Salvatierra nos prometió fama, continuó Adrián. Dijo que si traficábamos drogas y blanqueábamos dinero en giras, nos convertiría en estrellas.
Pero nunca cumplió su promesa, me mantuvo aquí como su representante mientras él se acostaba con chicas y contaba dinero. Los ojos de Adrian brillaron. No soy como Alejo. Como ya hablamos, continuaré con este imperio, pero también te convertiré en una banda de verdad, te daré la fama que mereces. No te preocupes por las drogas, solo canaliza el dinero apestoso para mí. Esa es tu parte del trato. Ricardo dio un paso adelante. No trajiste a mis padres. Ambos están muertos, dijo Adrian sin rodeos. Murieron hace años. Pero cumplí mi promesa a Iker, traje a Elena. Ricardo parecía afligido. No me gustó lo que le hiciste a mi madre, usarla como mula, obligándola a tragarse paquetes. ¿En qué demonios estabas pensando? Tu madre estaba a punto de visitar a tu padre, espetó Adrian. ¿Qué esperabas que hiciera? Si le hubiera contado algo, habría llamado a Alejo y habría arruinado todo el plan. Todo nuestro plan se habría desmoronado. Miró a Elena con enojo. Y si no la hubiera obligado a tragarse esos paquetes, no estaría aquí en tu oficina. Podría ir directa al incinerador. Su mirada se posó en ella antes de volver a Iker. Fue muy difícil convencerla. Me recuerda a alguien que conozco. Entrecerró los ojos. Supongo que ninguno de ustedes se dio cuenta de que la policía ya encontró el avión esta mañana. ¿De verdad? Preguntó Ricardo, sorprendido. Todavía no nos han llegado noticias. Elena habló con voz temblorosa, sí, lo vi yo misma. La marina lo sacó del océano. Se giró hacia Iker, comprendiendo. ¿Tu padre sabía todo esto desde el principio? Iker suspiró. Es una larga historia. Te lo explicaré todo luego. ¿Recuerdas que papá era el manager de nuestra banda? Su mirada se posó en la mano de Adrian, que volvía a flotar cerca de su arma. Cumpliré mi promesa. Como acordamos, cumpliré con mi parte. Adrian extendió la mano y Iker la tomó, apretón firme pero tenso. Lo siento, mamá, dijo Iker en voz baja. Pero así podremos estar juntos de nuevo y a salvo. Elena se agarró la boca al sentir el peso de la traición. Le fallaron las rodillas y se apoyó contra la mesa. Durante todos estos años, había creído que Manuel estaba destrozado por el dolor, pero ahora comprendía que su estancia en el centro psiquiátrico había sido una huida planificada. Una vez liberado, regresó a casa discretamente, eludiendo a la policía y sus preguntas. El hombre con el que se había casado, el padre de su hijo, había sido el artífice de esta pesadilla. Y ahora también estaba perdiendo a su hijo. Los tres hombres comenzaron a hablar de logística, la eliminación de cadáveres, los equipos de limpieza, cuáles de los hombres de Alejo podían ser delatados y cuáles debían ser eliminados. Hablaron con naturalidad de asesinato, como si planearan una fusión empresarial. Los ojos de Elena encontraron el teléfono sobre la mesa, justo detrás de ella. El número de la agente Diana Truitt se le quedó grabado en la memoria. Mientras los hombres conspiraban, ella se acercó lentamente al escritorio. Cerró los dedos sobre el auricular, lo levantó en silencio y empezó a marcar. No, Adrian la vio y sacó su arma. Iker se abalanzó sobre el teléfono, intentando arrebatárselo a Elena. Madre, no. Pero Elena se aferró con desesperación. Oyó la línea conectar, oyó la voz del agente Truitt, FBI, al habla Truitt. El dedo de Adrian apretó el gatillo. Todo sucedió a cámara lenta. Ricardo cargó contra Adrian, el arma se disparó. Iker se interpuso entre su madre y la bala. El impacto hizo girar a Iker, la sangre le inundó el pecho al desplomarse en los brazos de Elena. ¡Socorro! Gritó Elena al teléfono. ¡Ayúdennos! Ricardo se estrelló contra Adrian, haciendo que el arma rebotara por el suelo. Con un movimiento fluido, Ricardo la recogió y disparó. 1, 2, 3, 4,
5 veces. Los disparos fueron precisos, agrupados con fuerza en el pecho y la cabeza de Adrian. Adrian se desplomó, con la sangre acumulándose bajo él. Ricardo le arrebató el teléfono a Elena de la mano temblorosa. «Soy Ricardo Moreno», dijo rápidamente. «Soy uno de los miembros desaparecidos de la banda, el guitarrista principal de Crimson Fireline. Estoy aquí con Iker Herrera, nuestro vocalista, y su madre, Elena. Le dispararon y sangra profusamente. Alex Sokolov está muerto, pero aún quedan hombres de Adrian. Envíen un equipo táctico ahora mismo, hay unidades en camino. Busquen un lugar seguro y atrincherense», dijo el agente Truitt. Ricardo colgó e inmediatamente empezó a reforzar la puerta, arrastrando un pesado archivador frente a ella. Elena acunó a Iker en el suelo, presionando las manos contra la herida mientras la sangre se filtraba entre sus dedos, cálida y aterradora. «Quédate conmigo», suplicó. «Por favor, cariño, quédate conmigo». Afuera, oyeron sirenas acercándose, no solo unas pocas, sino lo que parecía una flota entera. El almacén estalló en disparos mientras los equipos tácticos se enfrentaban a los criminales restantes. Elena mantuvo la presión sobre la herida, con las manos manchadas con la sangre de su hijo, mientras rezaba con más fuerza que nunca, suplicando a Dios que lo perdonara. Los disparos se intensificaron y luego se fueron apagando gradualmente. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que una voz gritara desde la puerta: «Equipo táctico del FBI, el edificio está seguro». Ricardo movió el archivador y abrió la puerta. Oficiales tácticos con sus equipos completos entraron en tropel. «Necesitamos médicos», gritó uno al ver la sangre. «¿Revisaste la habitación roja subterránea?», preguntó Ricardo con urgencia. «El incinerador está despejado», confirmó un oficial. «Todas las instalaciones están seguras». Los paramédicos llegaron rápidamente con camillas. Apartaron a Elena con cuidado pero rapidez y comenzaron a atender a Iker. Otro equipo revisó a Adrian, pero era evidente que no tenía remedio. «Ha fallecido», anunció un paramédico. Múltiples heridas de bala en la cabeza y el torso, con una pérdida masiva de sangre. Un oficial se acercó a Ricardo. «¿Quién le disparó?» «Sí», dijo Ricardo con firmeza. «Iba a matarnos a todos». Subieron a Iker a la camilla. Elena los siguió, con las manos ensangrentadas temblando mientras recorrían el almacén. Vio las consecuencias de la batalla: cuerpos cubiertos con sábanas, marcadores de evidencia, agentes del FBI documentándolo todo. Tras 19 años de preguntas, había encontrado a su hijo, pero ¿a qué precio? Los sacaron del almacén al fresco aire nocturno. El aparcamiento estaba repleto de vehículos de emergencia, ambulancias, patrullas, furgonetas del FBI, las luces rojas y azules lo teñían todo de colores cambiantes. Los paramédicos subieron la camilla de Iker a una ambulancia, mientras que otro equipo colocó la bolsa para cadáveres de Adrian en otro vehículo. Elena vio a la agente Diana Truitt salir de una camioneta negra. Debía haber llegado recientemente. La oficina de campo del FBI estaba claramente más lejos que la base del equipo táctico local. «Señora Herrera», llamó un paramédico con urgencia, «tenemos que irnos ya, cada minuto cuenta». Diana corrió hacia mí. «Ve», dijo con firmeza. «Nos vemos en el hospital. Aquí tomaremos declaración a Ricardo». Elena se giró hacia donde Ricardo estaba con los oficiales, tenía las manos sin esposar, pero su postura era de derrota. «Nos vemos luego, Ricardo. Hablamos. Haré lo correcto». «Lo juro», prometió Ricardo con voz ronca. «Gracias», susurró Elena. Subió a la ambulancia, las puertas se cerraron de golpe y recorrieron las calles a toda velocidad, con las sirenas aullando. Un paramédico atendió a Iker, comprobando sus constantes vitales y ajustando las vías intravenosas. Elena se aferró al asiento, observando el rostro pálido de su hijo. En el hospital,
Todo transcurría en un caos controlado. Iker fue trasladado a urgencias, mientras que el cuerpo de Adrian fue trasladado a la morgue. Elena se encontró en una sala de espera bajo intensas luces fluorescentes. Su corazón latía peligrosamente rápido. El doctor Peterson le había advertido repetidamente sobre el estrés que su condición podía causar. Se obligó a respirar lenta y uniformemente. Tenía que mantenerse fuerte por Iker. Un repentino calambre en el abdomen la hizo jadear. La medicina del almacén estaba haciendo efecto. Llamó a una enfermera. Me tragué los paquetes de medicamentos, dijo con urgencia. Necesito pasarlos. La enfermera abrió mucho los ojos. Ven conmigo, inmediatamente. Llevaron a Elena rápidamente a una sala especializada. La enfermera se puso guantes y reunió los suministros, una vacinilla, bolsas de evidencia, instrumental médico. Necesitamos recuperar esto de forma segura, explicó. Los paquetes podrían romperse si no se manipulan correctamente. Elena fue colocada sobre la vacinilla. La enfermera la vigiló de cerca mientras su cuerpo expulsaba los paquetes uno a uno. Cada uno fue cuidadosamente extraído con pinzas, inspeccionado para detectar daños y colocado en bolsas de evidencia. El proceso fue humillante, pero necesario. Se recuperaron 4 paquetes, todos intactos. La enfermera lo documentó todo. Posteriormente, Elena fue ingresada en observación. Explicó al equipo médico que padecía insuficiencia cardíaca congestiva en fase inicial. Le realizaron electrocardiogramas, extrajeron sangre y la monitorizaron atentamente. El estrés había forzado su corazón, pero se encontraba estable. Horas después, mientras Elena yacía en su cama de hospital, llegó la agente Diana Truitt con su compañera. Los médicos nos pusieron al día, dijo Diana con suavidad. Adrian Cañovas falleció por una pérdida masiva de sangre, múltiples heridas de bala y traumatismo torácico. Iker está vivo, pero en coma. Tuvo 2 episodios de muerte súbita durante la cirugía, pero lo reanimaron. Está crítico, pero estable, perdió una cantidad enorme de sangre. Está vivo, nos dijo Ricardo. Ha cooperado completamente. ¿Quieren saber qué pasó en 1981? Elena asintió. Mi hijo nunca tuvo la oportunidad de explicarse. Diana sacó sus notas. Según Ricardo, tu esposo Manuel era su manager. Invitó a la banda a lo que él llamó un viaje de celebración en un jet privado, prometiéndoles un acuerdo con un distribuidor internacional. Hizo una pausa. Pero a bordo, conocieron a Alex Salvatierra. Manuel les reveló el verdadero plan: la banda blanquearía dinero del narcotráfico mediante giras, canalizando el dinero del cártel mediante la venta de entradas y mercancía. Elena se sintió mal. Manuel planeó esto. Cuando Iker y Teo se negaron, Manuel y 2 sicarios del cártel sacaron armas. Se desató una pelea. Teo recibió un disparo al intentar defenderse. Diego fue ejecutado por intentar comunicarse por radio con el control aéreo. Pero Iker se salvó por ser hijo de Manuel. Ricardo aceptó cooperar si protegían a su familia, continuó Diana. Comentó que siempre había sido el guapo, el favorito del público. Alejo le vio valor a eso para la operación de lavado de activos. Diana levantó la vista. Tu marido convenció a Iker de trabajar para Alejo, amenazándote con matarte si se negaba. Tras los asesinatos, Alejo necesitaba deshacerse de las pruebas. El piloto, uno de sus hombres, puso el piloto automático hacia la cresta Wandafuca. Saltaron en paracaídas, donde la tripulación de Alex los esperaba con transporte. ¿Por qué no se encontró el avión durante 19 años?, preguntó Elena. Porque el avión volaba a baja altura, evitando la mayor parte de la cobertura de radar. Las brechas de radar sobre el Pacífico en 1981 eran significativas. Se retiró la baliza de emergencia,
Y el lugar del accidente era demasiado profundo para la tecnología de recuperación de la época. Elena lloró abiertamente. Mi hijo trabajó para monstruos durante 19 años. Los oí hablar de él, que mataba, usaba a mujeres y niños como mulas. Alejo y Adrián están muertos, pero Iker y Ricardo solo eran unos niños atrapados en la maldad de mi marido. ¿Y ahora qué pasa con ellos?, preguntó Elena. Diana suspiró. Manuel está siendo procesado. Los años que pasó evitando ser interrogado bajo el pretexto de la inestabilidad mental ya no lo protegerán. Presentaremos cargos. En cuanto a Iker y Ricardo, es complejo. La fiscalía podría incriminarlos como delincuentes voluntarios, pero enfatizamos que fueron víctimas coaccionadas. El tribunal considerará que eran adolescentes, amenazados con la muerte de sus familiares. La cooperación de Ricardo es de gran ayuda. Con una buena representación, podrían recibir sentencias reducidas o incluso inmunidad por testificar contra la organización. Elena dijo en voz baja, los padres de Ricardo murieron hace años. Quizás no lo supiera, tan aislado como estaba. Ahora está en la comisaría, dando su declaración completa. Quiero hablar con él cuando me recupere. Eso se puede arreglar, prometió Diana, poniéndose de pie. Les mantendremos informados a medida que se desarrolle la situación. Después de que los agentes se fueran, Elena llamó a la enfermera. Necesito ver a mi hijo. Trajeron una silla de ruedas y la ayudaron a trasladarse de la cama al asiento. La enfermera la empujó por pasillos silenciosos hasta la UCI. A través de las puertas de cristal, lo vio. Iker yacía inmóvil, conectado a varias máquinas. Un respirador respiraba por él, monitores monitoreaban sus constantes vitales. Tenía el pecho vendado. Parecía tan joven, tan vulnerable. La enfermera la llevó adentro y le dio privacidad. Elena extendió la mano con dedos temblorosos y tocó la de Iker. Estaba caliente, pero no respondía. Mi bebé, susurró. Mi dulce niño. Las lágrimas caían con fuerza mientras ella sostenía su mano. 19 años de separación, de desconocimiento, de dolor, todo conducía a este momento. Su hijo estaba vivo, pero destrozado, marcado por circunstancias que ningún niño debería soportar. Lo siento mucho, lloró. Siento no haber podido protegerte. Siento que tu padre hiciera esto. Pero tú me salvaste, Iker. Recibiste esa bala por mí. Rezó, abriéndose en su corazón. Dios, por favor, sana a mi hijo. Sé que ha hecho cosas terribles, pero tú conoces su corazón. Sabes que solo era un niño que intentaba sobrevivir. Por favor, ten piedad. Que despierte. Que tenga una oportunidad de redención. Elena apretó suavemente la mano de Iker. Lucharé por ti, prometió. Tu padre debería pagar por sus crímenes, no tú. Fuiste una víctima, mi querido, mi valiente y perdido hijo que hizo lo que tenía que hacer. Las máquinas pitaban sin parar, marcando el tiempo. Iker permaneció inmóvil, atrapado en su coma. Pero Elena se quedó, sosteniéndole la mano, finalmente reencontrándose con su hijo tras 19 años de preguntas. Tenía respuestas. Tras 19 años de ausencia, tenía presencia. No era el reencuentro que había soñado, pero era real. Se quedaría allí sentada todo el tiempo que la dejaran, velando por el niño que había perdido y reencontrado, rezando por un milagro más, que abriera los ojos y llamara a su madre una vez más.